Buen día, hoy voy a presentar la actividad entregable de la unidad 2 de la materia de economía, en la que vamos a hacer análisis de factores macroeconómicos aplicados a una empresa. Entonces, vamos a empezar con la introducción y justificación del caso. El objetivo es analizar cómo influyen las principales variables macroeconómicas del país en el comportamiento financiero de la empresa seleccionada a ser Cooperativa Multiactiva Minuto de Dios, una entidad colombiana en el sector de la economía solidaria cuyos datos oficiales reportados ante la Superintendencia de la Economía Solidaria fueron extraídos de la plataforma EMIS del 2026 y pues tomamos del 2026 hasta el 2016, pero pues no tenemos todavía el consolidado del 2026, así que usamos los datos de los estados financieros desde el 2026 hasta el 2016, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, las variables macroeconómicas que se examinan son demanda agregada, que para este estudio se aproxima y mide a través del Producto Interno Bruto, el PIB, la inflación, el IPC, desempleo y tasas de interés. Listo, entonces, así es la empresa. Vamos a hacer la caracterización económica de la empresa. Es una entidad de servicios sin ánimo de lucro que pertenece al sector solidario colombiano. Es vigilada bajo la Superintendencia de la Economía Solidaria. Como cooperativa, hace dos funciones. Combina actividades de aporte y crédito y ofrece servicios complementarios de bienestar para sus asociados, convenios de educación, programas sociales y atiende principalmente hogares, trabajadores vinculados a Minuto de Dios, que tiene su sede en Bogotá, pero el alcance de esta empresa es nacional. Listo. Por su tamaño, es una entidad mediana dentro del sector solidario. Según datos de EMIS, cerró el 2025 con estos números: activos con 54.332 millones de pesos, ingresos operativos de 25.921 millones de pesos y ganancia neta de 883 millones de pesos. Además, tiene mucho dinero disponible, con una posición líquida considerable. El efectivo de activos financieros a corto plazo suma cerca de 50.800 millones de pesos. ¿Listos? Entonces, así es la empresa. Vamos a, ahora sí, hacer el análisis de las variables macroeconómicas aplicadas al caso. Para ello, entonces, lo que hicimos fue meternos a la plataforma de EMIS, nos metimos a los estados financieros de de la cooperativa multiactiva Minuto de Dios y tomamos datos desde el año 2016 hasta el 2025. Y pues tendríamos esto, estos datos se sacan del DANE y estos se sacan de ya la propia EMIS. Entonces, estos datos de la mitad de la izquierda, que serían el PIB, inflación, desempleo y tasa de interés, los sacamos del DANE, y de los ingresos de la compañía en millones de pesos, gastos financieros, crecimiento, ingresos, ganancia neta y margen neto. Esto se va a extraer de EMIS, de sus estados financieros, y tendríamos esta tabla. Entonces, con esta tabla vamos a operar los análisis y pues, vamos a hacer también las relaciones con el coeficiente Pearson para entender estas variables macroeconómicas. Primero, la demanda agregada y PIB. Entonces, en teoría, si el PIB crece, los hogares consumen más y las ventas suben. Si el PIB cae, la demanda se disminuye y la producción sufre. Sin embargo, en la figura que ya voy a mostrar, demuestran que los datos dicen otra cosa. La relación entre el crecimiento del PIB y los ingresos operativos es casi nula. O sea, el coeficiente de Pearson nos da menos 0,07, que es muy aproximado al cero, es decir, no hay una relación entre el PIB y esta variable de ingresos. Entonces, vamos a mirar unos hechos. Primero, el 2020, el desplome de la economía fue el menos 7,2%, pero los ingresos de la cooperativa solo bajaron un 27%. Vamos a ver acá. Entonces, en el 2020 vemos esto, el menos 7,2, y acá el ingreso vemos que el 27, entonces el 2,9, el crecimiento de ingresos. Entonces, acá, ¿dónde estábamos? Acá. Una caída de 2,5 veces menor a la del PIB. Gracias a sus fondos eran estables y que las familias pidieron el créditos para afrontar la emergencia. En 2021 el PIB rebotó con fuerza. O sea, después del 2020 hubo como un rebote acá, en el 2021. Y sigamos. Rebotó, pero los ingresos de la entidad cayeron un 7,2. Es decir, vemos que no hay una relación con el PIB. La razón de estas tasas de interés, la razón que las tasas de interés estaban por los suelos y hundieron las ganancias de sus inversores. En 2023 se vio el mayor salto en los ingresos, que fue de 26,6%. Y curiosamente ahí el PIB estaba congelado. Entonces vemos que hay como una estabilidad en el PIB, donde está acá. Hay una estabilidad como en el PIB, pero los ingresos van en crecimiento, es donde más ingresos hubo. Entonces vemos acá esta tabla. Eso, entonces en el eje Y vemos el crecimiento de ingresos y en el eje X vemos el crecimiento del PIB. Y vemos que donde hubo más PIB, que fue el 2021, que fue ya después en el rebote, porque miren, mira, si te fijas bien en esto, en la parte izquierda está el 2020 y en la parte derecha está el 2021. Y vemos que aún así, cuando hay poco, aún así el crecimiento económico no es mucho, y cuando hay mucho tampoco es mucho. Solo cuando el crecimiento del PIB estuvo estable, que es como en el mitad, ahí es donde vemos los mayores crecimientos, donde el 2023 fue donde hubo más ingresos. Pero mira que no es necesariamente relacionado, porque hubo más crecimiento en el PIB en el 2022 y aún así no hubo crecimiento en el ingreso. Así que con el coeficiente sí nos está dando como esta información de que no hay una relación directa entre el tener ingresos con el PIB, o sea que el PIB no afecta tanto a esta empresa en este caso. Listo, entonces ahora, tasas de interés, financiamiento e inversión. En teoría, la regla general la regla general es tasa alta con crédito caro menos inversión, tasa baja, crédito barato más inversión.
Y aquí funciona de una forma extraña pero medible. La figura 2 muestra, o sea, la figura que les voy a mostrar muestra la relación entre la tasa del Banco de la República y los gastos financieros de la entidad. Y resulta que esta conexión es muy débil también. Lo mismo, un coeficiente de Pearson de menos 0.17, que es muy cercano al cero. Estos gastos se mantuvieron controlados entre 491 y 720 millones. Durante todo el periodo, la cooperativa se financia con los aportes de sus propios socios y no con la deuda de los bancos. Por eso el encarecimiento del crédito no va a golpear sus deudas, o sea, su pasivo. Sí, porque el banco incrementa las tasas de intereses, pero este también actúa como alguien que es un prestamista. Así que por ello antes desbeneficia. Entonces, el verdadero impacto ocurre por el lado de las ganancias, el activo. La subida de tasas, mientras las tasas del Banco Central saltan un 3% en 2021 al 13% en 2023, los ingresos operativos de la cooperativa subieron en un 47.6%, pasando de 14.320 millones a 21.129 millones. Este empujón vino del rendimiento de sus inversiones a corto plazo, que se movieron entre los 24.564 millones y los 49.640 millones. La baja de las tasas. Con los recortes que llevaron la tasa hacia el 9,5% en 2025, este ritmo de crecimiento fue frenando, fue cayendo al 8.4%. Entonces vamos a ver acá en esta tabla, en el eje Y vamos a ver gastos financieros y en el eje X está la tasa de intereses. Entonces acá en la tabla, como vemos, estaríamos graficando esta parte de gastos financieros y en el eje Y en el eje Y estamos usando las tasas de los intereses. ¿Y qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar que con las tasas de intereses, donde hubo un mayor incremento de las tasas de intereses en el 2022, pero también los gastos financieros fueron grandes. Y vemos que lo mismo va a pasar cuando las tasas de interés fueron pocas. Así que lo que estamos viendo acá es efectivamente otra conclusión de no está afectando tampoco las tasas de intereses acá a nuestra variable de gastos financieros para la empresa del uniminuto. Así que no hay una relación directa acá. Listo, seguimos con inflación, costos y márgenes. El mecanismo es clásico de la economía. Si la inflación sube, los costos suben. Y si los ingresos no aumentan, en la misma medida las ganancias disminuyen. En el caso de la cooperativa, esto se puede ver. Digamos, el golpe histórico que sería entre el 2016 y el 2022, la inflación de Colombia salta de 5.75% al 13.12%. Como consecuencia, el margen neto de ganancia se redujo drásticamente. Entonces, entre estas épocas crece la inflación y aún así empieza a perder margen neto, o sea, empiezan a ganar menos de su ganancia después de pagar los impuestos y pagar gastos. Entonces, tendríamos desde el 15.2% al 3.4%, una caída de 11.8 puntos porcentuales. Y entonces ya va a estar un poco más correlacionada, no tanto, pero va a estar más correlacionada la variable de Pearson, que nos da un R de menos 0.23 en nuestro coeficiente de Pearson. Vamos a volver la ecuación listo ya. Según la figura 3, que ya lo voy a mostrar. La inflación alta también perjudica directamente a los miembros de la cooperativa porque pierden poder adquisitivo, lo que va a erosionar el rendimiento real de sus ahorros y reduce el ingreso disponible en los hogares, debilitando la capacidad para aportar dinero y pagar créditos. Entonces vamos a ver esto. Entre más a la derecha, entonces en el margen neto, que va a ser lo que va a ganar la empresa después de pagar los impuestos, después de pagar todos los gastos, y en general cómo se calcula el margen neto, entonces lo vamos a poner en el eje X, en el eje Y, perdón. Entonces sería esta parte de la información, va en el eje y en el eje Y vamos a poner la inflación. Entonces acá en el eje X, perdón, en el eje X vamos a poner acá la inflación y vamos a ver cómo se está comportando. Hay una relación, pero no es tan fuerte. Entonces vamos a ver esto. Vemos que cuando la inflación fue mucha, digamos en el 2022, el margen neto también fue una ganancia neta baja, pero también pasa cuando la inflación no es tanta en el 2020 y aún así el margen neto no fue mucho. Pues en el 2020 y el 2023, como no se pudo obtener este dato del margen neto, no lo vamos a usar, así que vamos a usar los otros datos. Sí, pues, porque en este caso, sí, la gráfica no va a servir, no se obtuvieron esos datos. Vemos acá. O no, espera, inflación. Ah, no, sí, 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 yo pensaba que era los gastos financieros, pero no es la inflación con margen neto. No, entonces sí funciona, así los podemos usar como conclusión. Entonces nos fijamos que entre estos dos no está afectando, así que tiene sentido que el coeficiente de Pearson no esté diciendo, efectivamente, no afecta tanto, pero sí se encuentra una relación. Entonces vemos que aquí hay un clúster, una agrupación, que es cuando la inflación estuvo ya digamos, en la mitad, no fue tanta ni tampoco tan poca, no hubo tanto rendimiento en el margen neto, pero también en ese mismo sitio sí hubo un margen neto grande. Entonces, en conclusión, digamos que efectivamente la inflación sí va a afectar el margen neto, pero no hay una correlación así súper estricta dados los datos que nos están aportando. Listo. Cuarto, desempleo y dinámica laboral. En esta relación es la más estrecha si el desempleo en la cooperativa, el desempleo sí está afectando. Este sí es un coeficiente de presión bastante grande. Lo vamos a pintar mejor. Entonces, en esta la relación es más estrecha y mejor demostrada de todo el estudio, con una correlación fuerte de menos 0.64 en el coeficiente de Pearson. Es decir, ya se está casi acercando mucho más al 1, ya se pasó al 0.5. Entonces la conclusión que vemos es que es negativa. O sea, es decir, a mayor desempleo, menor ganancia neta tiene la empresa. Las cifras históricas demuestran ambas direcciones.
Fue la crisis donde está en el 2019, el 2020, cuando el desempleo del país pasó del 15%, del 10,5% al 15,9%, el ingreso disponible de los hogares asociados se redujo drásticamente. Como resultado, las utilidades de la cooperativa se desplomaron un 89%, pasando de bueno, 1.001 millones de pesos a 108 millones de pesos. La recuperación entre el 2020 y el 2025, en sentido contrario, cuando el empleo se recuperó hasta llegar al promedio en 2025, que fue el desempleo más bajo registrado desde el 2001, la utilidad de la cooperativa subió a 883 millones de pesos, 8 veces más de lo registrado en el 2020. Al ser Bogotá la sede de la entidad, el comportamiento de la ciudad favoreció directamente. En 2025 el desempleo de Bogotá fue un promedio de 8,2, que fue su nivel más bajo desde el 2017, y se fortaleció, digamos, esto fortaleció de forma directa la base de personas que pueden hacer aportes a la cooperativa. Entonces, entre más poder adquisitivo, efectivamente, o sea, si tienes empleo, tienes poder adquisitivo y puedes afiliarte a la cooperativa, puedes usar sus beneficios, pero si estás en desempleo, entonces no te puedes, menos, digamos, dinero le llega a la cooperativa. Es una correlación bastante entendible. Por ende, vemos esto, que sí cumple una curva, o si se está queriendo parecer al coeficiente Pearson, donde vemos que la tasa de desempleo donde es más baja, hay más ganancia neta. Entonces, menos desempleo, más ganancia obtenemos, pero entre más desempleo, pues menos ganancia obtenemos. Listo. Y pues, por último, vamos a hacer unas respuestas estratégicas y unas recomendaciones. Los estados financieros revelan estrategias con las que la entidad enfrentó choques macroeconómicos. La principal fue el fortalecimiento patrimonial continuo. El patrimonio crece 82% entre el 2016 y el 2025 y el capital suscrito y el capital suscrito del 85% sin interrumpirse ni siquiera en la pandemia. Listo. El capital suscrito 85 sin interrumpirse siquiera en la pandemia, lo que constituye un colchón. La segunda fue la preservación de la liquidez. El efectivo pasó de 5.802 millones de pesos a 22.251 millones de pesos entre el 2024 y el 2025, lo que le permite absorber retiros, sostener el crédito y coyunturas adversas. Y listo. Con base en los conceptos macroeconómicos aplicados se formulan las siguientes recomendaciones. Uno, controlar los gastos administrativos que crecen por encima del IPC mediante presupuestos indexados a la inflación esperada y metas de eficiencia para defender el margen neto en los escenarios inflacionarios. Y dos, diversificar ingresos no financieros, convenios, educación, seguros y servicios asociados para reducir la dependencia del ciclo de las tasas y la coyuntura del empleo. Cinco, conclusiones. Para la cooperativa multiactiva Minuto de Dios, el impacto se puede detallar en estos tres puntos. Primero, el PIB no afecta de inmediato. El crecimiento de la economía del país, el ciclo del PIB, no se refleja al mismo tiempo que los ingresos de la cooperativa. Es decir, el PIB no está correlacionado con el ingreso de la cooperativa. Así que independientemente de lo que sea el PIB o qué tanto crece o qué tanto baja, no está afectando los ingresos de la empresa. La economía la alcanza de forma indirecta. Primero afecta al empleo, luego al dinero que les queda a los asociados y por eso el desempleo es la variable que más golpea las utilidades. Entonces, si no hay empleo, no hay quien contribuya a esta cooperativa. Por ende, la variable que más afecta a esta empresa va a ser el desempleo. Y tres, las tasas de intereses funcionan al revés. En teoría, si las tasas de interés suben, financiarse es más caro. Pero aquí pasa lo contrario. Como la cooperativa se financia con los aportes de sus socios, casi no tienen deudas. Las tasas altas aumentan las ganancias porque por el dinero que tienen ahorrado, porque como son una cooperativa, entonces ahorran estas referencias. Está el Banco de la República, está el Banco de la República, el Departamento Administrativo del Nacional Estadística DANE, ya sea para precios al consumidor, indicadores de mercado laboral, también para el Producto Interno Bruto, este libro que es de macroeconomía, la plataforma EMIS para adquirir los datos de la cooperativa, y esta es la Secretaría de Distrital de Desarrollo Económico para encontrar los datos de desempleo en Bogotá. Y muchas gracias. Este fue el proyecto.